Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué está en esa frase? ¿Qué incluye esa frase? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres significa son esclavos. Eso significa, ¿no? Cuando dice, cuando ustedes conozcan la verdad, van a ser libres. Está diciendo, ustedes son esclavos. Ahora, cuando aquí dice que Jesús vino a salvar el mundo, ¿qué incluye esa frase? Al decir que vino a salvar el mundo, que todos están condenados. Es que si piensan, efectivamente, gracias, gracias, si piensan en la expresión de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, hay algo que no es evidente, algo que no es evidente. Cuando una persona medita, piensa un poquito, les está diciendo esclavos. Efectivamente, ese versículo que dice que Jesús no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Las personas cuando ven ese versículo lo ven de una manera poética, lo ven como, ay, sí, tan lindo Jesús, solamente salvación, Sí, pero piensa un poquito más. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo tiene que venir para que seamos salvos por Él? ¿Qué significa que Él vino a salvarnos? ¿Qué significa? ¿Que nosotros estamos salvos? ¿Que ya somos salvos? ¿Que somos hijos de Dios? ¿O que estamos perdidos? Todos perdidos. Así. Todos perdidos. Eso es lo que significa. Piense, esa frase dice, Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué es lo que incluye entonces esa frase? Ya lo dijeron. Significa, todo el mundo está destituido de la gloria de Dios. ¿Qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Todo el mundo está perdido. ¿Qué es lo contrario de ser salvado? Estar perdido. ¿Qué es lo contrario de ser pecador? Pecador, perdido, son como palabras. En el mundo no son sinónimos. En el mundo espiritual sí son sinónimos. Decir que alguien es pecador es decir que está perdido. Otro sinónimo, que es hijo del mismísimo diablo. Esto, si ustedes buscan diccionarios de sinónimos, así, en personas que tengan conocimientos de gramática y de epistemología, así, y que hayan hecho esos libros, tienen conocimientos de cosas humanas, no del mundo espiritual. En el mundo espiritual, decir que una persona está perdida o decir que una persona es pecadora o que es hijo del diablo es lo mismo. Que está muerto es lo mismo. Toda esa columna, muerto, perdido, eh, en la condenación, son sinónimos. Esa es una misma columna. ¿Qué es lo contrario? Salvo, justificado, santificado, recibió la potestad de ser hecho hijo de Dios. Toda esta columna se llama vida, esta columna se llama muerte. Vida, muerte. Son sinónimos. En diccionarios humanos no son sinónimos. No, el sinónimo en el diccionario, yo busqué un diccionario Larousse. En el diccionario Larousse que busqué en mi casa dice, bueno, si quieres escuchar cosas de hombres, afuera hay muchas, pero aquí estamos hablando del mundo espiritual, que no tiene nada que ver con lo que los hombres han plasmado en diccionarios. Nada. Las cosas de Dios se buscan ¿dónde? En la palabra de Dios, no en Google. Sí, las personas que no tienen a Dios pueden usar Google. Sí, Google se puede usar para muchas cosas. Ahora no estoy diciendo que no usen Google, solo estoy diciendo que las cosas de Dios se buscan en la palabra de Dios. ¿Quieren encontrar respuesta a la palabra, a las cosas de Dios? Es aquí donde toca buscar la respuesta. Las cosas de Dios no se buscan en Google, ¿no? Ese un dato que no sé si se había nombrado alguna vez, pero es muy importante ese dato. Esclavos del pecado. Efectivamente, también esclavos del pecado. Entonces, cuando dice que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, está diciendo, el mundo necesita la salvación. Todo el mundo necesita la salvación. Ese versículo que dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, no es una broma. No, no es una broma. Y como Camilo escribió por ahí, escribió Camilo, cuando dice todos están destituidos, significa todos. Si pareciera como una exageración. No, pero es la verdad. Cuando decimos, cuando en la Biblia dice todos están destituidos, se refiere a todos. Pero yo conozco personas que son buenas, personas que son así tu punto de vista. Dios no mira lo que mira el hombre. Con el punto de vista de nosotros podemos ver como si hubieran personas buenas, con nuestro punto de vista. Pero mirando la palabra de Dios, Dios no mira lo que mira el hombre. Por eso dice que Jesús vino para que todos sean salvos por él.
Entonces, cuando una persona eh, cree que ya es hija de Dios porque asistió a una iglesia, porque hizo una oración diciendo, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Esa oración no existía hace 200 años, no existía. Es más, hace 130 años no existía. Esa oración no existía hace 130 años. Ya explicamos la historia. ¿Cuándo apareció? ¿En qué momento de la historia a alguien se le ocurrió? ¿Y por qué se le ocurrió? Ya también eso lo examinamos. ¿En qué momento apareció esa oración? Nadie puede ser salvo por algo que haga, como le dijeron una vez a Spurgeon. Spurgeon, no sé si sepan, algunos, hay justos, hay hermanos que no saben quién es Spurgeon. Spurgeon es considerado el príncipe de los predicadores. Aún en muchas iglesias distribuyen los libros de Spurgeon y recomiendan a las personas que están estudiando teología y que quieren ser predicadores que lean los libros de Spurgeon. Pero cuando uno lee los libros de Spurgeon, uno ve la salvación y así uno se podría sorprender. ¿Cómo leen este libro? Discurso a mis estudiantes, es uno de ellos. Discurso a mis estudiantes, ¿cómo leen ese libro? Y no pueden ver la salvación, no la pueden ver. Spurgeon era salvo. ¿Cómo no la pueden ver? Yo experimenté eso. Experimenté eso. En alguna ocasión estaba asistiendo a una denominación carismática. Hay muchas ahora. Hace pocos años solo había una. Pero ahora hay muchas, muchas, muchas que se denominan también de esa corriente carismática. Y estando en esa corriente, nos enseñaban que una persona se hacía hijo cuando la persona aceptaba a Jesús como su único y suficiente Salvador. Yo hice que muchas personas hicieran esa oración diciendo que aceptaban a Jesús como su único y suficiente Salvador, como si fueran palabras mágicas, ¿no? Repite si tú quieres reconciliarte con Dios, repite esta oración. Te acepto como mi único y suficiente. Así como si fuera algo mágico. Y tras del hecho así con cara de piedad y que suene música. Ojalá esté sonando Alex Campos, ¿qué se llama? Alexander. No, no recuerdo cómo se llama. Alex Campos, bueno, hay un cantante así famoso, ¿no? Jesús Adrián Romero, ese no se me olvida. Marcos Witt, esté sonando de fondo. Para darte las gracias. Gracias te doy, gracias mi Señor Jesús. Es cuando uno oía esa música de fondo tan linda, tan hermosa, a uno le empezaban a salir como alas. O sea, así se sentía uno. Y porque mientras estaba sonando la música, así uno podía hacer la oración. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Eso hace que una persona sea salva. El que una persona en un ambiente donde se sienten emociones. Porque la música está sonando. Mientras la música está sonando, las emociones están a vilo. ¿Sí saben quién es el que manejaba los instrumentos musicales? ¿Sí saben de quién era el que tenía instrumentos musicales en el cielo? ¿Sí sabían? O sea, ¿por qué la música es un lenguaje espiritual? Hay personas que oyendo música se deprimen. Hay personas que oyendo música se emocionan y se alegran. Hay personas que ya se vuelven como adictos a la música. Hay personas que incluso les gusta tanto la música que sacan el bafle a la puerta de la calle porque quieren que sus vecinos oigan la música que a ellos les emociona, les encanta. No están pensando si su vecino está estudiando. No, no, quieren es como ellos se sienten. Las personas no se dan cuenta, pero la música es un lenguaje espiritual. Por eso las personas sienten cosas. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 3? Dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si, ¿se acuerdan en qué momento apareció Elías? Pudo percibir la presencia de Dios. Dice que había un terremoto que hasta las rocas se partían. ¡Pah! Sí, había un terremoto. Y dice, y ahí no estaba Dios. Luego un fuego así, ahí no estaba Dios. Una tormenta, ahí no estaba Dios. Hasta que hubo silencio. Y se postró, en ese momento se postró, porque en el silencio ahí estaba Dios.
Curioso, ¿no? ¿Qué hacen en las que se conocen como iglesias? Lo contrario a silencio. Tiene que estar sonando siempre el piano, siempre la guitarra, siempre tiene que estar sonando algo, tiene que estar sonando. Incluso mientras el predicador está predicando, siempre está sonando algún instrumento. ¿No habían pensado en eso? No conocen el Evangelio. En las que se conocen iglesias no saben qué es el Evangelio. No enseñan el Evangelio, pero hacen que las personas sientan. Por eso una frase que ustedes habrán escuchado mucho acá en este perfil es: apaga la música, apaga, desconecta la música. ¿Quieres entrar en la realidad? Apaga la música. Suena hermoso, ay, suena lindo, ay, Marcela Gándara, apaga la música. Vamos a hablar la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios penetre, apaga la música. Sí. Nada de emociones, nada de sentimentalismos. Quita todo eso. La palabra de Dios no tiene nada que ver con lo que tú sientes. Nada. Nada que ver con esas emociones que se mueven mientras una persona así está sintiendo. Incluso, ¿cómo le enseñan a uno? A mí, ¿cómo me enseñaron en esos lugares? Me enseñaron a llamar a es el Espíritu de Dios. Entonces, recuerdo que lo que les voy a contar es algo muy vergonzoso, muy vergonzoso, pero tengo que contarlo. Como a mí me enseñaron a sentir, en el momento que yo sentía, en ese momento, nos habían enseñado a decir que era el Espíritu Santo. Entonces recuerdo que hubo una reunión y a alguien le permitieron ser como DJ. Esa reunión yo no sabía, pero esa reunión era de judíos mesiánicos. Sí, era de judíos, sí, sí. Ellos, ¿qué hablan del Espíritu? ¿Hablan así como los carismáticos? No, pero yo venía de una vertiente carismática donde me enseñaron a decir cuando hay emociones. Pero un hijo de ellos era carismático y el hijo de ellos era el que estaba ambientando la música y estaba colocando Marcos Witt, Marcos Barrientos, Marcos Vidal. Ahí todos se tenían que llamar Marcos, no había caído en cuenta. Bueno, él estaba sonando música muy linda, muy hermosa. Y recuerdo que mientras estaba sonando esa música, así estábamos, yo estaba sentado y estaba sintiendo, estaba como cuando alguien se droga, estaba así como elevado por la música. Y llegó la anfitriona y me dijeron, me la presentaron. Y yo le dije, el ambiente acá se siente el Espíritu Santo. Y ella se quedó mirándome y abrió los ojos. Yo no entendí por qué hizo eso. Después alguien me habló y me dijo, ella no le diga Espíritu Santo, la religión de ella así, asá, asá. Entonces yo me sentí súper avergonzado porque yo a qué estaba llamando Espíritu Santo, a lo que me estaba haciendo sentir la musiquita de Marcos, 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 etcétera, ¿sí? Por estar en ese ambiente de música tan lindo, o sea, yo ya tenía alas, ya en ese momento yo tenía una aureola acá. Sí, porque en el mundo, ¿cómo le sale a una persona una aureola? En el mundo, en el mundo le sale a una aureola, por la música le sale aureola. Cuando sale a la calle es el mismo diablo. Por eso, recuerdo que cuando estaba en la universidad, yo tenía una casetera. En esa época eran cassettes, qué pena, no puedo decir CD si no eran cassettes. Y tenía una casetera en la universidad y grabé una misma canción por toda la cara del cassette y le daba la vuelta y sonaba la misma canción. Era una canción de Marcos Vidal, una canción que me hacía salir alas. Entonces, para toda hora tener alas, yo tenía audífonos, aún en la universidad, y estaba escuchando la misma canción. Se acababa esa canción y volvía y empezaba, y volvía y empezaba, y volvía y empezaba. Cuando sonaba como unas 7 veces, se acababa ese lado del cassette y sacaba y le daba la vuelta. Y cargaba 4 pilas de repuesto. Yo tenía un montón de pilas, todas recargables. En esa época era el boom de las recargables. Entonces apenas sentía que se bajaba la batería, ya después de horas, 6 horas de estar escuchando la misma canción, entonces le sacaba las pilas y volvía y recargaba, le metía pilas nuevas y le daba la vuelta al cassette y seguía escuchando la canción que me hacía salir alas. Ese es el mundo. Sé que suena súper ridículo, ridículo no, súper ridículo, pero ese es el mundo. El mundo es emociones. Por eso ahora, una vez que recibí la salvación, algo que esquivo es eso que hace sentir, lo esquivo. Es necesario, lo tenemos que hacer, porque nosotros compartimos con personas que no se escuchan si les damos eso.
Entonces les tenemos que dar eso, les tenemos que dar esa música, les tenemos que hacer sentir. Entonces cuando ya se sienten felices y van a decir, ay, el Espíritu Santo está acá. ¿Por qué? Porque se les cantó una canción hermosa. Entonces, como se les cantó una canción hermosa, van a decir, el Espíritu Santo está acá. Y nos van a querer escuchar. El corazón se abre. Entonces, como nos quieren escuchar, nosotros no estamos queriendo transmitir emociones. Pero como ellos solamente escuchan, si reciben emociones, entonces les damos sus emociones y luego les predicamos el Evangelio en un ambiente de silencio. Eso sí, cuando termina ya la música, entonces le decimos, ya, siéntese y ahora abran la Biblia. Y empezamos a compartir. Todo el mundo en silencio, ¿qué hace? Escucha. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Una persona no puede recibir la salvación por emociones, no. Cuando le preguntaban a las personas, ¿usted es salvo? Ay, sí, yo hice una oración en la cual yo acepté a Jesús como mi único y suficiente. Ay, o algunas personas dicen, sí, yo soy unitario, cuando yo me bauticé recibí la salvación. Ah, bueno, usted de tal doctrina, usted porque hizo esto, usted entonces es salvo. Usted, no, usted diferente, usted no como él, no como su salvación diferente. Usted porque hizo una oración, usted porque se bautizó, usted porque carismático. Entonces, porque yo fui a un retiro y ese día yo lloré, ese día yo me sentí libre. Ah, se sintió libre ese día. Ah, bueno. ¿Y por qué se sintió libre? Es que anotamos los pecados en un papelito y luego salimos y había una fogata y nosotros arrugamos así el papel con fuerza. Ese papel donde estaban escritos todos mis pecados, lo arrugamos así con fuerza y lo tiramos en la hoguera gritando, renuncio, renuncio, lo tiramos así en la hoguera. De esa manera es que usted recibió. Bueno, salvación así por una oración, salvación porque se bautizó, salvación porque tiró un papelito en una fogata. Pero cuando miramos la Biblia, la única forma de que una persona sea salva, Romanos 1:16, por creer en el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La única forma de que una persona sea salva es por creer. Ay, no es por algo que yo haga. No, no es por nada que tú hagas. Te han engañado. Ahora, no lo han hecho con malas intenciones. No te han engañado con malas intenciones. Te han engañado porque ellos mismos estaban engañados. El mejor engaño es cuando las personas ni siquiera se están dando cuenta que están engañando. Hay alguien detrás, como un titiretero, manejando las cuerdas para que las personas crean que están bien con Dios y todavía son pecadores. Es una locura. Bíblicamente es una locura que alguien diga que es pecador y que a la vez es hijo de Dios. No tiene ni sentido. Eso demuestra un total desconocimiento de las Escrituras. Tienen teología, pero no tienen conocimiento de la palabra de Dios. O como dijo el apóstol Pablo, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Porque el apóstol Pablo salió de ahí. Yo les doy testimonio de que tienen celo, un celo genuino, de verdad. Ellos quieren ser hijos de Dios, pero no lo son. Sí, cuando dijo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, ¿qué es lo que está diciendo? Yo doy testimonio de que ellos están seguros que son hijos de Dios, pero no lo son. A Jesús les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, Juan 8:44. ¿A quién le dijo? A algunos, uno que otro, a todos. Eso está escrito en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Para que una persona reciba la salvación, es importante conocer el Evangelio. Si hoy, en esto que has escuchado, te genera una inquietud, ¿y qué es el Evangelio? Quiero conocer el Evangelio. No te preocupes. Ya hablamos al principio que si se quieren comunicar conmigo, explicamos cómo pueden llegar al teléfono. Y fácilmente oprimen un botón que aparece debajo de la foto, de esa foto de Biblia azul, aparece un botón que dice teléfono, tocan ese botón, guardan el teléfono y pueden escribir. Les podemos mandar videos específicos dependiendo de qué es la necesidad que tengas. Si tienes embolatado cuál es el verdadero arrepentimiento, te mandamos un video donde se explica detalladamente cuál es el verdadero arrepentimiento. Si ya conociste el verdadero arrepentimiento, si ya totalmente te has negado a ti mismo, y ahí de una vez te resumimos qué es el arrepentimiento, en ese momento te podemos explicar el Evangelio. Te mandamos otro video a tu WhatsApp, un video de media hora, 40 minutos, donde vas a escuchar solamente el Evangelio. Hay personas que han recibido la salvación así. Nos escriben a medida que oímos lo que está saliendo del corazón de ellos. Mira este video. Primero que todo, mira este video. Después de ese video, mira este otro, mira este otro. Y ya, algunas personas así han podido recibir la salvación.
No porque un video dé la salvación, la palabra que hemos explicado en ese video. Lo único que da la salvación es la palabra de Dios. No por hacer algo, no es por algo que tú hagas, es por oír. La fe como viene, única y exclusivamente por oír. La fe no es por otra cosa diferente a oír. Tienes que oír, aprender a oír. Por eso hicimos al principio la claridad, ese paréntesis, de que hay tiempo de hacer preguntas, pero hay tiempo en el cual es necesario oír. Si una persona no oye es porque esa persona cree que ya sabe. Y por eso quiere hacer preguntas de otra cosa, otro tema diferente a lo que se está hablando. No está escuchando lo que se está enseñando, sino quiere otra cosa. Bueno, espero que hayan escuchado por primera vez algo que los inquiete a querer conocer el Evangelio. Y vamos a resumir el Evangelio. Un minuto para resumir el Evangelio. Bíblicamente, ¿el Evangelio qué es? Bíblicamente, el Evangelio, ya dijimos, Romanos 1:16 es el poder de Dios para salvación. Pero bueno, ¿cuál es ese poder de Dios que salva a las personas? Que Cristo murió por nuestros pecados. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué cosa separaba al ser humano de Dios? El pecado. ¿Qué cosa hace que el ser humano vuelva a ser uno solo con Dios? Que Jesús quitó el pecado. Jesús mismo hizo Emanuel, hizo que nosotros fuéramos uno solo con Dios. Esto aquí lo resumimos, pero es probable que no te haya entrado, que no lo hayas creído o que quedes pensando, sí, solamente sí. Si lo logras creer, saldrá de tu boca. Si no lo logras creer, al día siguiente, mañana, vas a seguir diciendo que eres pecador. Entonces, ¿cómo eso va a pasar a tu corazón? Oyéndolo. Escríbenos y te mandamos el video que sea necesario. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites considerar tu palabra. Gracias por las personas que se conectaron el día de hoy. Permite que el Evangelio sea inevitablemente entrando en todos los corazones que tú trajiste el día de hoy. Algunas personas entraron por primera vez, otras personas ya llevan varios días escuchándonos, pero todavía no tienen claro en su corazón qué es el Evangelio, no lo han podido recibir. O lo han escuchado como una teoría, pero no lo han podido creer. Te pedimos, Padre, que les des a las personas que se conectaron el día de hoy paciencia. Fruto del Espíritu de la paciencia. Dales paciencia, Padre, para que puedan seguir escuchando hasta que reciban la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.